tumores a nivel de sistema nervioso central. Como ya también les he dicho, ¿no? Está enfocado más que todo a que es la oncología de todos los tumores que se dan en el sistema nervioso central y también su tratamiento, ¿no? Todo el tratamiento lo que refiere a radioterapia. Mencionar, claro, lo demás, ¿no? Las disciplinas que ya conocemos, ¿no? La quimioterapia, la cirugía, la mente, pero más vamos a enfocar a lo que es radioterapia. Así que atentos, cualquier duda, cualquier comentario al final, ¿ya? Preguntas también al final de la exposición. A ver. Hola, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que son neoplasias del sistema nervioso central. Para ello vamos a dar una breve descripción, vamos a conocer un poquito más sobre los tumores que se encuentran generalmente en esta población, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco de los gliomas, que van a ser un grupo heterogéneo de tumores que se van a clasificar histológicamente en dos grupos, ¿no? Los tumores de alto grado y los de bajo grado. Vamos a comenzar hablando un poco sobre los tumores de bajo grado. Siguiente. Para empezar, los gliomas son un tipo muy frecuente de tumores que se van a encontrar en el sistema nervioso central. Ya en relación a los tumores de bajo grado, de los gliomas de bajo grado, la literatura nos dice que se van a encontrar predominantemente en niños, en población pediátrica, en un 30-50%, ¿no? Además de este tipo de tumores se van a clasificar en dos grupos, los de grado 1 y los de grado 2. Los de grado 1, lo que vamos a llamar astrocitoma pilocítico, y de grado 2, astrocitoma fibrilar. Cabe recalcar, además, que estos vienen a ser considerados benignos, pero tienen ciertas características que posteriormente vamos a ver. Dice, si bien el cerebelo es el órgano más frecuente donde se pueden encontrar, estos pueden en sí aparecer en cualquier parte del sistema nervioso central, ¿no? Se dice además que son una enfermedad incurable y lentamente progresiva, por ende son considerados benignos, y que tienen un crecimiento tumoral aproximadamente de 3 a 4 milímetros al año. La supervivencia media tras el diagnóstico va a oscilar entre 7 a 10 años y son, en algunos casos extremos, pueden volverse o pueden malignizarse, ¿no? ¿Entienden ustedes? Existen factores de riesgo para contraer que van a predisponer a la desaparición de esta enfermedad, como son la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, la esclerosis tuberosa y el síndrome de Turgot. Básicamente son enfermedades comunes que producen riesgo tumoral, ¿no? Siguiente PPT. Una breve descripción de lo que son los astrocitomas pilocíticos de grado 1 y los astrocitomas fibrilares. Como son considerados benignos, tenemos algunas características, como son de lento crecimiento. En el caso de los de grado 1 son tumores sólido-quísticos, se encuentran relativamente vascularizados, son bien circunscritos y presentan baja celularidad y baja actividad mitótica. Generalmente se van a encontrar en la línea media, generalmente emergiendo del cerebro, de las vías ópticas y alrededores del tercer ventrículo. Los astrocitomas de grado 2, de grado fibrilar, ¿no? Son los que tienen mayor frecuencia a malignizarse, ¿no?
Dentro de los más frecuentes vamos a encontrar con los astrocitomas difusos. Siguiente PPT. Acá, por ejemplo, vamos a ver un caso de un astrocitoma pilocítico que se va a encontrar en la vía óptica, ¿no? Acá, en este ejemplo de una resonancia, vemos que las vías ópticas están engrosadas, ¿no? Y acá ya es ¿cierto? Las manifestaciones clínicas van a depender de la localización del tumor en el sistema nervioso central. Por ejemplo, los gliomas del cerebro pueden producir ataxia, que es la torpeza de la persona al movilizarse, etc., ¿no? La dismetría, los gliomas hemisféricos se van a expresar a través de convulsiones, hemiparesia. Los gliomas hipotalámicos, por otro lado, y de la glándula pituitaria, van a manifestarse en obesidad y diabetes insípida. Los gliomas de la vía óptica, su mismo nombre lo dice, van a producir alteraciones visuales. Y los gliomas del tronco encefálico, alteraciones, por ejemplo, en los pares craneales. Siguiente. El diagnóstico en sí se dice que es a través de pruebas de imagen, la resonancia magnética, y se dice que va a tener la persona alta probabilidad de un glioma cuando presenta déficits neurológicos pasajeros, ¿no? En la prueba de imagen por resonancia magnética, esta lesión no va a realzar con contraste y va a producir un efecto de masa. Como podemos ver acá, como dije que la región era más frecuente en el cerebelo, ¿no? Y en resonancia magnética se van a observar mejor en secuencias T2. Siguiente. En cuanto al tratamiento, lo que se recomienda, lo que dice la literatura, es que la cirugía va a estar en el primer puesto. Se dice, si bien los médicos mencionan o se acepta que hay tratamientos conservadores, se dice que mientras mayor porcentaje de resección del tumor tenga en la persona, mayor probabilidad a la supervivencia van a tener los pacientes, ¿no? Y así, a consecuencia, van a preservar sus funciones neurológicas. Siguiente. Acá esta es una PPT, como mencioné, los médicos, algunos están a favor de una resección máxima y segura al momento del diagnóstico precoz, y otros cirujanos van a ser más conservadores en cuanto a las lesiones pequeñas y con personas que tengan como síntoma crisis, ¿no? La cirugía agresiva y la RT se van a dejar hasta el momento en que ellos evidencien que haya crecimiento del tumor. Siguiente. Ya, ahora vamos a lo que es la radioterapia. En este caso, la literatura también nos menciona que es recomendable realizarla a las 4 semanas posteriores de la cirugía y que las dosis que se van a administrar van a ser en fracciones diarias de 1.8 a 2 Gray, con 5 sesiones a la semana, entre un aproximado de 54 Grays como dosis total, ¿no? También se van a tener en cuenta factores de riesgo de los pacientes, qué tratamiento se va a optar por estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que la radioterapia tipo fraccionada, que sabemos que son sesiones más cortas, pero con una gran dosis de radiación, van a ser apropiadas para pacientes mayores a los 70 años y con un pronóstico precario. Se deben delimitar algunas zonas radiosensibles, como por ejemplo, o de mayor toxicidad, como por ejemplo la retina, el cristalino, el hipocampo, la hipófisis, el tronco encefálico, los nervios ópticos y el quiasma óptico. Siguiente. Nos dice, o es importante recordar, que las dosis superiores a 55 Gray van a incrementar el riesgo o la incidencia de radionecrosis por encima del 2.5%.
Siguiente. La radioterapia para disminuir el volumen en aquellos casos que la resección no ha sido completa es lo habitual, ¿no? Y en cuanto a ello vamos a tener efectos adversos, como pueden ser clasificados en agudos, subagudos y crónicos, ¿no? Siguiente. Bueno, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad les voy a presentar lo que son los gliomas de alto grado. Bueno, la literatura nos define que los gliomas de alto grado también son conocidos como gliomas o gliosarcomas. Esto se da por una multiplicación exorbitante de células en el cerebro o en la médula espinal. Y bueno, va a ser el principal tumor primario en el sistema nervioso central. Esto ya es una neoplasia maligna. Y bueno, va a ser responsable también del 80% de las neoplasias en el cerebro. Siguiente diapositiva. Bueno, se clasifican en 4 tipos. Ya mi compañero anteriormente ya mencionó los 2 primeros, que son los de menor grado. Bueno, los de mayor grado son los de tercer y cuarto grado. En el tercer grado podemos encontrar a 2 tipos de gliomas raros, que son los astrocitomas anaplásicos, que tienen su origen en una malignización de las células astrocíticas del cerebro, y luego está también los oligodendrogliomas anaplásicos, que tienen su malignidad en los oligodendrocitos, ¿no?, de las glías. Luego están lo que es en el cuarto grado, están los glioblastomas, que estos sí son netamente ya de las células gliales, que son las células. Siguiente diapositiva. Bueno, también se puede clasificar en secundario y primario. En secundario se da cuando en primera instancia son los tumores de primer y segundo grado, y estos van a pasar a evolucionar al grado 3 y 4. Y luego están los primarios, que ya son netamente los gliomas de tercer y cuarto grado. Y bueno, en la epidemiología, pues nos dice que hay una proporción del varón y la mujer. Bueno, hay una mayor incidencia en lo que es el varón, en una proporción del 1.5 a 1 en caso de la mujer. Y bueno, en la edad, en la edad de estos gliomas, se van a presentar en pacientes de mayores, los astrocitomas anaplásicos se van a presentar en pacientes mayores a 40 años, y los glioblastomas se van a presentar en pacientes mayores a 53 años. Y bueno, la sobrevida de estos tumores, dependiendo del grado, dependiendo del grado, en el astrocitoma anaplásico van a tener una vida promedio de 2 a 3 años. Los oligodendrogliomas anaplásicos van a tener, estos van a durar un poco más, van a tener una vida media de 15 años. Y los gliomas de cuarto grado, que son los más fuertes, los más malignos, los glioblastomas van a tener una incidencia de vida de 16 a 18 meses. Y bueno, en la incidencia anual, en Estados Unidos, estos tipos de tumores se van a presentar en cada 5 habitantes por 100.000 habitantes en el país, en Estados Unidos. Y bueno, en el Perú encontré que, una investigación por la clínica Ricardo Palma realizó una investigación y detectó que anualmente en el Perú hay 1.053 casos nuevos diagnosticados con gliomas de alto grado por año. Y bueno, en factores predisponentes tenemos la causa principal. No se conoce realmente lo que es la causa principal, pero netamente es por la mutación o los cambios en el ADN de las células de sostén de las glías. Y pero hay factores que pueden ayudar a que esto se desarrolle más rápido, como es el aumento de la edad, el envejecimiento, ¿no?, que será mayormente de 45 a 65 años. Y luego está la exposición también a lo que son las radiaciones ionizantes. Y por último está el gliomas puede ser, también puede ser hereditario, pero
Bueno, he leído que no está 100% pues, comprobado, ¿no? Pero puede haber ahí como que un índice bajo para que pueda ser detectado. Siguiente. Ya, en lo que es la detección y el diagnóstico, pues en la clínica, bueno, los síntomas que se pueden, bueno, para poder detectar este tumor, está, la causa, bueno, la clínica principal va a ser la localización del tumor, ¿no? Ya que va a presentar un crecimiento exponencial en lo que es la parte de la médula o el cerebro y eso, consecuentemente va a generar una presión a nivel intracraneal. Luego, bueno, está también lo que es la cefalea, como les estoy diciendo, que es la presión intracraneal. Ya también tenemos a lo que son las náuseas o los vómitos, la confusión o deterioro de las, bueno, el poder comprender y pensar, pues no, también la pérdida de la memoria, tenemos la irritabilidad y bueno, problemas de la vista, puede ser parcial o completa, ¿no? Luego tenemos la dificultad en el habla y bueno, por último, en pacientes nuevos se ha visto que hay convulsiones, por lo que digo, según las estudios. Ya, a nivel histológico, bueno, mediante una biopsia, obviamente, se van a detectar lo que son los marcadores, el MGMT metilada. Bueno, estos tres marcadores van a estar, bueno, lo dijeron la U, ¿no? En el 2020. Ya, bueno, estos, bueno, en el reporte histológico se va a dar cuenta lo que es, como ya le dije, el MGMT metilada, la colección P119Q y la mutación de los isoenzimas IDH1 y IDH2. Y bueno, en los exámenes imageneológicos tenemos lo que es la resonancia magnética como prueba como que estándar para poder proporcionar una mejor visualización y definición de los tumores. También tenemos lo que es la resonancia magnética espectroscópica, que esta va a detectar lo que son los metabolitos dentro del tumor y va a hacer una comparación con la que es el tejido normal, ¿no? Aquí se van a detectar un aumento de lo que es la colina, una disminución del glutamato, también se va a observar lípidos y posteriormente va a haber necrosis. Y luego también tenemos lo que es la resonancia magnética por perfusión, que va a medir el aumento del flujo cerebral, ¿no? Y luego tenemos por último, y que una prueba a comparación de la TC normal, esta es la que más se usa, que es la TC por emisión de positrones con fluorodexoxiglucosa, que bueno, va a diferenciar lo que es el metabolismo intratumoral del cerebro normal. Y bueno, el objetivo principal de todo esto de todas las imágenes imagenológicos, va a ser conocer el volumen del tumor, va a ser minimizar también la lesión de los áreas elocuentes, o sea, alrededor, ¿no? Visualizar qué áreas están dañadas y también maximizar lo que es la resección del tumor, o sea, que bueno, al momento de sacar o extirpar lo que es tumor completamente. Siguiente diapositiva. Ya, para el tratamiento y los procedimientos, bueno, según la guía ENAP, bueno, dependiendo del tumor se va a aplicar lo que es el tratamiento, pues, diagnóstico. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos que el astrocitoma anocásico de grado 3, según la OMS, se va a aplicar lo que es una biopsia o una resección, seguida de una radioterapia o una quimioterapia, ¿no? Y luego también tenemos, por ejemplo, en el otro, que es en el oligodendroglioma anaplásico de grado 3, que también pero aquí hay una aclaración que solamente se va a dar si es que está detectado la colisión de 1P y 19Q, que es, bueno, es realmente la biopsia, ¿no? En la prueba histológica. Bueno, aquí se va a aplicar lo que es una resección o una biopsia seguida de una quimioterapia, o también puede ser con o sin radioterapia. Luego tenemos al glioblastoma de grado 4, que esto se va a aplicar a pacientes menores de 70 años. Acá se va a aplicar también lo que es una biopsia seguida de una radioterapia.
más una quimioterapia constituido por la temozolomida, que es un medicamento que se va a aplicar en lo que es la quimioterapia, que va a ser otra cosa. Y luego, por último, tenemos el glioblastoma del grado 4 para pacientes mayores de 70 años, que igualmente se va a realizar una biopsia seguida de una radioterapia con o sin radioterapia. Sí, siguiente cuestión. Y ahora, bueno, como primer paso tenemos que es primer procedimiento tenemos lo que es la cirugía. Aquí se van a emplear diferentes procedimientos, ¿no? Que va a ser la biopsia, que nos va a ayudar para a nivel histopatológico para detectar los marcadores que ya mencioné. Luego tenemos, una disminución de la masa tumoral, ¿no? Para disminuir la compresión de lo que es la compresión a nivel intracraneal del tumor. Y luego, por último, tenemos lo que es la máxima resección posible, que acá vamos a sacar la mayor cantidad de tumor, pero preservando siempre la función neurológica del paciente. Y luego de esto, siempre es necesario que, una resonancia postoperatoria después de las 24, 72 horas, pasada para poder hacer la resección y la planificación de radioterapia. Luego tenemos la radioterapia. Aquí se va a emplear lo que es una 3D conformada y también una IMRT. Las dos pueden ser óptimas, pero la más óptima es la IMRT porque se va a entregar una menor dosis a los órganos en riesgo. Y una mejor conformación de dosis, ¿no? Como podemos ver, está dirigida a lo que es, como dice, en el campo quirúrgico, o sea, alrededor del tumor, y esto, delimitándose siempre con un 2%, que más adelante vamos a ver lo que es la delimitación del efecto. Luego la dosis, para pacientes menores de 70 años está recomendada una dosis de 60 Grays, y para pacientes mayores de 70 años nos menciona que se debe de aplicar una dosis de 45 Grays. Y para querer aplicar lo que es una dosis, por ejemplo, de 60 Grays, según el cálculo que nos dice, se va a dividir entre las 6 semanas, y esto nos va a dar 10 Grays, ¿no? De los cuales se van, considerando la semana 5 días nada más, y entonces serían esos 10 entre 5 días, y que nos va a dar por día pues 2 Grays. Siguiente. Luego en la técnica de irradiación, lo que es necesario sacar una resonancia magnética en la T1, porque va a delimitar bien el tumor en sí, como vemos aquí, el GTB, el CTI y el PTB, pero aquí lo vemos un poco más, porque se va, acá podemos ver el PTB completo, y luego podemos ver el PTB ya marcando ya pues lo que es los tejidos blandos, el cráneo y parte del aire también de lo que hay. Y acá se va en el PTB siempre se va para hacer la demarcación o la limitación de los tumores, pues se le va a añadir 2 centímetros al área para llegar a los 43 Grays, y más otros 2, esto puede variar ya de 2 a 3 para completar los 60 Grays que ya les mencioné, que se le aplica al paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Y en la quimioterapia tenemos, aquí se le va a administrar al paciente este medicamento que es la temozolomida. Se le va a aplicar aquí en complementación con la cirugía, radioterapia, ¿no? Se le va a aplicar, al día se le va a aplicar 75 miligramos por metro cuadrado, y iniciando a la par con desde el primer día que se da el tratamiento de radioterapia hasta el último día, ¿no? Luego, esta aplicación es más óptima para pacientes menores de 70 años, ya que para pacientes mayores de 70 años, la temozolomida produce resultados similares a la ART, y esta es mejor porque la ART pues produce lo que es la
neurotoxicidad y bueno, pues eso es lo que queremos evitar al cerebro. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, llegó mi turno. Entonces, vamos a hablar sobre los meningiomas. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a dar una definición en general. Que justamente la meningioma vendría siendo una neoplasia intracraneal de origen no glial, bueno, que se encuentra de los más frecuentes dentro del sistema nervioso central. Es justamente el cirujano francés Antoine Loa en 1774 que describe como características al meningioma y posteriormente Cochin designa el término meningioma. Justamente tenemos que tener en cuenta que los meningiomas son tumores que son principalmente benignos, de crecimiento lento y con un gran pronóstico de recuperación. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico definitivo es histopatológico o como podemos decirlo con una biopsia. Sin embargo, últimamente con las nuevas técnicas de neuroimagen, como por ejemplo la resonancia magnética, tomografía computada y por ejemplo el PET, tomografía por emisiones positrones, nos están dando imágenes claras que pueden ayudar a la cirugía y a un mejor tratamiento y pronóstico del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que el 36,6% de todos los tumores primarios del sistema nervioso central corresponden a lo que vendría siendo los meningiomas. Asimismo, corresponden en Estados Unidos un 52,2% de los tumores primarios del sistema nervioso central. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta la población que esté en riesgo. Predominantemente a personas mayores de 40 años tienen una tasa de incidencia de 18,69 por 100.000 habitantes. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que las personas jóvenes, en comparación, tienen una tasa de 0,16 por 100.000 habitantes. Vemos que hay una gran diferencia en la tasa de incidencia entre las dos poblaciones etarias. Asimismo, la incidencia de meningiomas aumenta progresivamente con la edad. Y por eso tenemos que tener en cuenta que la población pediátrica comprende un 3% de la incidencia de los tumores cerebrales pediátricos. Podemos ver esa gran diferencia también entre las edades. Bueno, también es mucho más recurrente en las mujeres porque tenemos que tener en cuenta algunas características de ellas, como por ejemplo las hormonas femeninas. Bueno, tenemos también la relación entre tumores benignos y malignos en las mujeres, que vendrían siendo con tasas de incidencia de 2,33 y 1,12 respectivamente. Y asimismo también la raza influye en la aparición de los meningiomas con una tasa de incidencia de 1,18 con respecto a 1,52. Siguiente, por favor. Bueno, la sintomatología de los meningiomas no va a ser idéntica en todos los casos, debido a que tienen diferentes ubicaciones. Entre las ubicaciones más frecuentes que podemos notar son ubicaciones intracraneales con 79,8%, entre las cuales podemos notar que mayoritariamente se ubican en la base del cráneo con 43 a 51%, también con la convexidad cerebral del 20 al 37% y el nivel parasagital del 3 al 22%. Asimismo, en la médula espinal también tiene otro porcentaje de 7 a 12%, debido a que también podemos encontrar meningiomas en todo el axis de esa columna. Asimismo, el sitio preponderante de afección en la columna vendría siendo la columna torácica. Siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta también los factores predisponentes para la aparición de meningiomas. En este caso, la radiación ionizante es el único factor de riesgo ambiental identificado para la aparición de meningiomas y tenemos, bueno, con dosis de 1 a 2 Rey en la cabeza en los pacientes puede aumentar entre 9,5 veces la incidencia de meningiomas. Asimismo, la predisposición genética, pacientes con neurofibromatosis tipo 2 y geomatosis somos predispuestos a tener meningiomas. La obesidad, tenemos que tener, la obesidad, las personas con obesidad o un índice de masa corporal alto están más susceptibles a padecer diversos tipos de cánceres por la aparición de masas tumorales. En este caso hay una mayor prevalencia de meningiomas en personas obesas. Y también en las hormonas femeninas, como anteriormente mencioné, se observan una mayor prevalencia de meningiomas en personas. Ahí lo copié.
Me equivoqué ahí. Bueno, se va a observar una mayor prevalencia de meningiomas en las mujeres por tener hormonas femeninas. Por ejemplo, las mujeres con receptores de estrógenos tienen una población de 1/3 que tiene incidencia de meningiomas, y también personas con receptores de progesterona y andrógenos tienen el 2/3 de la población. Siguiente, por favor. Bueno, la detección y el diagnóstico. El meningioma no es en sí, anteriormente no era fácil de detectar. Más que nada lo detectábamos por los signos que nosotros notábamos, y tendremos que tener en cuenta de que el diagnóstico definitivo es a través de una biopsia. Sin embargo, lo que tenemos que hacer anteriormente es una adecuada historia clínica y un examen físico correcto. Con respecto a la historia clínica, los factores de riesgo involucran una gran aparición de meningiomas, como mencioné anteriormente. Asimismo, la historia familiar, por ejemplo, la neurofibromatosis de tipo 2. Y en el examen físico, en la mayoría de ocasiones podemos notar que la palpación es normal. Sin embargo, hay casos en los cuales podemos notar una masa en el cráneo debido a situaciones de hiperestosis severa. Hay maneras de poder detectar y diagnosticar también al meningioma, que viene siendo por los métodos de neuroimagen. En este caso, la resonancia magnética es el más recomendado. En caso la persona no pudiese hacerse una resonancia magnética, se recomienda que se realice una tomografía computarizada con medio de contraste. Bueno, respecto a la resonancia magnética, hay algunas características de los meningiomas, como por ejemplo en T1 encontramos al meningioma hipo o isointenso con respecto al parénquima cerebral, o en T2 podemos ver al meningioma hipointenso gracias al uso de gadolitio. Podemos notar que es una lesión con bordes homogéneos y definidos, en este caso en los grados más bajos, que vendría siendo el grado 1, y la aparición del signo de colateral, que vendría siendo una expansión de la deuda madre, porque el meningioma se encuentra cercano a la deuda madre. Asimismo, la aparición de áreas necróticas y hemorrágicas nos puede indicar la severidad del meningioma. Por otro lado, la tomografía computarizada, podemos ver una masa hiperdensa con bordes circulares y con contornos bien definidos. De igual manera, también podemos notar el signo colateral y signos de hiperostosis, que es un marcador de benignidad en el caso del meningioma. ¿Sí, por favor? Ahí podemos notar unas imágenes por resonancia magnética del signo colateral, la deuda madre, y también podemos notarlo acá en tomografía. Está pegado a la deuda madre. ¿Sí, por favor? Respecto a la clasificación clínica. La clasificación de los meningiomas, basándose en el grado de probabilidad de recidiva, según también la OMS. Los tumores o meningiomas de grado 1 son aquellos que tienen un mejor pronóstico y una tasa de crecimiento muy lento. Asimismo, la recidiva después de una operación es poco probable. Tenemos 9 subtipos, como vemos aquí: el meningioma meningocelial, el fibroblástico, transicionado mixto, samomatoso, angiomatoso, microcístico, secretor, linfoplásmico, cítico y metaplásico. El grado 2, o atípico, es un intermedio entre el 1 y el 2. Es un tumor con una mayor tasa de crecimiento, sin embargo no llega al rápido ritmo de crecimiento del 3, y un riesgo de recidiva mayor que el 1. En este caso tenemos tres subtipos: el meningioma típico, el meningioma de células claras y el meningioma cordoide. También el grado 3 es el tumor que tiene un mayor riesgo de recidiva en el tratamiento y mayor riesgo de metástasis. En este caso tenemos 3 tipos, como el meningioma rhabdoide, el papilar y el anaplásico. En este caso el riesgo de recidiva de grado 1 vendría siendo de 25% después de una resección. El de grado 2 viene del 30 al 50%, mientras que el grado de recidiva del grado 3 viene del 50 al 94% después de una operación. Siguiente, por favor.
Bueno, tenemos que ver que este sistema que vimos con los grados de clasificación de la OMS correlaciona el riesgo de recurrencia y la sobrevida según el grado. Mientras más va avanzando el grado, más probabilidad de que el tumor vuelva a recidir o sobrevivir en tal caso, orientado al pronóstico, a la recurrencia y a posibles estrategias terapéuticas. Aquí tenemos también la recurrencia posterior a la resección quirúrgica, como mencioné, el grado 1 con un 25%, el grado 2 con 30-50%, el grado 3 al 50-94%. Asimismo, el grado 3 es considerado maligno, pero la metástasis a distancia es excepcionalmente infrecuente. De esta manera podemos notar de que el crecimiento o la recidiva se da a nivel local mayoritariamente, pero la metástasis a distancia es excepcionalmente infrecuente. Siguiente, por favor. Signos y síntomas. Como indiqué anteriormente, los signos y síntomas varían de acuerdo a la posición o al donde se encuentra el meningioma. En este caso, algunas de las localizaciones más frecuentes vendrían siendo prolongaciones de la dura madre, como los senos sagitales, la ósea del cerebro, también el tentorio del cerebro. Algunos de los sitios menos concurridos vendrían siendo el plexopodoides, el nervio óptico y los sitios estradurales. Justamente uno de los síntomas más frecuentes vendría siendo la cefalea, un 37% de los síntomas. En este caso, el 80% de las cefaleas vendría siendo una cefalea tipo tensional bifrontal con una preponderancia en el lado de la lesión. Asimismo, podemos notar que mientras más sea el grado de lesión, podemos encontrar convulsiones. La pérdida de la audición la podemos notar en el ambro punto cerebeloso y la anosmia también vemos que son síntomas que están relacionados con los sentidos. Algunas de las alteraciones cognitivas vendrían siendo la apatía, por ejemplo, la ubicación de un meningioma en el área frontal, un meningioma grande en el área prefrontal, que es justamente el área donde podemos encontrar la modulación de nuestras actitudes. También tenemos alteraciones motoras, ya que, por ejemplo, un crecimiento de un meningioma parasagitalmente cerca de la base del cerebro puede comprimir áreas motoras sin necesidad de afectar a la médula para causar una disminución de la sensibilidad motora inferior. La hidrocefalia obstructiva se da por el meningioma a grados de la base del cerebro y también de efectos visuales, ya que hay meningiomas, como mencioné, que pueden aparecer cerca del nervio óptico y comprimirlo. El síndrome de Foster-Kennedy también es un defecto visual por la aparición de un meningioma en el nervio óptico. Siguiente, por favor. Disciplinas del tratamiento. Aquí tenemos que ver una combinación de técnicas como la observación, la resección quirúrgica y la radioterapia. Esto según las guías de la Asociación Europea de Neoncología. Primero, lo que vamos a hacer es encontrar un diagnóstico. Luego podemos adoptar la estrategia de observación si es que el diámetro es menor a 3 centímetros y el paciente principalmente no presenta ningún síntoma. En este caso, lo que nosotros hacemos es observar al meningioma mediante resonancia magnética después de un periodo de 6 meses. Después de los 6 meses, nosotros tenemos que seguir observando el meningioma si es que no aparecen los síntomas de manera anual por los próximos 5 años. Y después, si es que sigue sin haber síntomas, tenemos que seguir haciendo una observación cada 2 años. Es decir, mientras más pasa el tiempo, más va aumentando el periodo de observación. Sin embargo, nosotros optamos por la resección quirúrgica cuando encontramos síntomas como los mencioné anteriormente. En este caso podemos encontrar resecciones quirúrgicas totales o parciales, y esto dependiendo de la ubicación. Justamente la convexidad cerebral es una de las áreas más fáciles o con relativa facilidad de resección quirúrgica de los meningiomas. Sin embargo, los meningiomas parasagitales, por más que se encuentren más superficiales en la convexidad cerebral, es algo difícil de extraer debido a que puede infiltrarse en los senos sagitales, los senos venosos básicamente.
En la base de cráneo también podemos encontrar la resección quirúrgica, sin embargo es muy difícil debido a las estructuras que encontramos allí. Y también podemos hacerlo en la porción espinal o en la columna vertebral. Siguiente, por favor. Acá tenemos los grados de Simpson, que vendrían siendo grados de resección. Esto más que nada correlaciona la extensión de la resección quirúrgica y el porcentaje de recurrencia. En este caso, empezamos con el grado 4, con una resección subtotal, que es una resección completa del tumor, con un grado de recurrencia de 44%, es decir, después de hacer la operación podemos ver al tumor volviendo con un 44% de frecuencia. Conforme vamos más aumentando, se da una resección completa, incluyendo la excepción de la inserción dural y el hueso normal. Una vez que llegamos al grado 1, tenemos un mínimo porcentaje de recurrencia con un 9%. Siguiente, por favor. Y bueno, se recomienda la radioterapia después de una cirugía inicial adyuvante, en la cual nosotros buscamos reseccionar al tumor lo más que podemos y se da la radioterapia. También en casos de tratamiento único, los tumores irresecables, tenemos que aplicar radioterapia. En la resección de un meningioma maligno de grado 3 y tumores de grado 1 o grado 2 con resección subtotal. En este caso, las técnicas recomendadas vendrían siendo la radioterapia estereotáxica, radioterapia fraccionada y la radioterapia de intensidad modulada. Eso dependiendo de los meningiomas que vamos a tratar. No se ha mostrado, bueno, por el momento no se ha mostrado cuál de los dos podría ser una técnica superior a la otra, sin embargo se tienen en cuenta los meningiomas que se va a aplicar. Por ejemplo, en la radioterapia estereotáxica se aplica en meningiomas con un pequeño volumen, es decir, menor a 3 centímetros o 10 centímetros cúbicos, y también que se encuentren en áreas críticas. Y también aquellos meningiomas que tuvieron una resección parcial. Mientras que la radioterapia fraccionada se aplica principalmente para proteger a los tejidos vecinos. También aplicamos a personas que no son candidatas a cirugía y en casos de resección total del meningioma. En casos de radioterapia por intensidad modulada es para los meningiomas de la base del cráneo. Siguiente, por favor. El tratamiento con radioterapia estereotáxica, tenemos una dosis única de 12 a 16 Gray, usado posterior a la cirugía de tumores grado 2 y 3. En cambio, la radioterapia fraccionada tiene una dosis de 50 a 55 Gray totales con una dosis por fracción de 2 Gray. También esto se aplica en tumores grado 2 con una dosis de 50 a 60 Gray con 2 Gray por fracción, y en tumores de grado 3 con una dosis de 60 Gray. Siguiente, por favor. Acá tenemos una comparación de distintas técnicas, como por ejemplo la radioterapia tridimensional conformacional, cirugía estereotáxica, radioterapia de intensidad modulada, Zero Knife, tomoterapia y protones. En este caso, quien tiene mejor cobertura del volumen tumoral vendría siendo la tomoterapia y la radioterapia por protones. La conformación de los volúmenes mejor es con el Zero Knife y con la tomoterapia. La homogeneidad de la administración de dosis vendría siendo mejor con tomoterapia y protones, y la protección de tejidos sanos con los protones. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos los volúmenes de tratamiento para meningiomas de grado 1. En este caso, el GTB representa el tumor. El tumor, ya sea ubicado por tomografía o resonancia o tomografía de emisión de positones, es idéntico también la radioterapia fraccionada y test conformacional. El CTB es en el caso de la radioterapia estereotáxica igual al GTB. Sin embargo, en la radioterapia fraccionada es el GTB más un rango de 2 a 3 milímetros, de igual manera con la radioterapia conformacional. Por respecto al PTB, es igual a CTB.
En cambio, en la radioterapia fraccionada es CTV más 2 milímetros y en el caso de la terapia conformacional es más 5 milímetros. La dosis fracción para la radioterapia estereotáxica es una dosis única de 14 Gray y la radioterapia fraccionada de 50 a 54 Gray con una dosis de 2 Gray por día. Y de igual manera con la radioterapia conformacional. En casos de meningiomas de grado 2 llamados atípicos, tenemos que el GTV es el contorno del tumor. De igual manera con las demás técnicas, el CTV es igual al GTV en la radioterapia estereotáxica y el CTV se aumenta el margen a 5 a 10 milímetros en comparación a lo que veníamos viendo en las meningiomas de grado 1. El límite va a ampliándose más. Y bueno, con respecto al PTV, la radioterapia estereotáxica es igual a CTV. En la radioterapia fraccionada es de 2 milímetros, es el CTV más 2 milímetros, y en la radioterapia conformacional es el CTV más 5 milímetros. La dosis fracción es parecida entre el grado 1 y el grado 2, es 14 Gray y 14-15 Gray en dosis única, tanto en la radioterapia estereotáxica. Y de igual manera, en radioterapia fraccionada de 54 a 60 Gray, una dosis por fracción de 2 Gray, de 1,8 a 2 Gray, de igual manera en el conformacional. Ahora con respecto al meningiomas de grado 3. El GTV es el contorno del tumor, de igual manera en las demás técnicas. El CTV es el GTV en la radioterapia estereotáxica, es decir, no se aumenta el margen. Y en la radioterapia fraccionada tenemos al CTV más 10 a 20 milímetros de margen. Es mucho mayor que lo que veíamos en las demás grados de meningioma. De igual manera, para la radioterapia conformacional en 3D. El PTV tenemos que es igual al CTV en la radioterapia estereotáxica, o en la radioterapia fraccionada es el CTV más 2 milímetros. De igual manera, en la radioterapia conformacional es el CTV más 5 milímetros. Las dosis son similares. En el caso de dosis fracción, vendría siendo la 14-15 Gray como dosis única en la radioterapia estereotáxica y un mínimo de 60 Gray con 2 Gray al día. De igual manera en la radioterapia conformacional. Siguiente. Bueno. Ahora les voy a hablar sobre los ependimomas. ¿Sí, doctor? Ya, ependimomas. ¿Qué es un ependimoma? Por el nombre del título, nosotros podemos pensar que tiene relación al conducto del epéndimo. Usted colocaba ahí la médula espinal y recordemos, ¿no?, que ese es el conducto del epéndimo. Sin embargo, su nombre se debe a las células ependimarias que tienen su origen a niveles ventriculares. ¿Qué son estas células ependimarias? Son los que cubren los espacios donde se almacena el líquido cefalorraquídeo. Ahí recordemos, ¿no?, que el líquido cefalorraquídeo empieza su producción, su formación en los plexos coroideos que se encuentran a nivel ventricular, y de ahí empieza a como que chorrear por todos los ventrículos hasta llegar al cuarto ventrículo, y de ahí empieza su circulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los ependimomas? Son la alteración de las células ependimarias que recubren todos estos conductos. Este tipo de células, como se encargan no solamente del recubrimiento de los ventrículos, sino también se van a encargar de ayudar a fluir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, como tal, la alteración de esto va a hacer que ese líquido cefalorraquídeo colapse, de tal manera que poco a poco el paciente va a ir sintiendo una presión interna debido al crecimiento y a las alteraciones de esas células. Se van a empezar a amontonar, tapando los agujeros por donde el líquido cefalorraquídeo transcurría, y de esa manera se produce una hidrocefalia y por consecuencia una hipertensión intracraneal. Entonces, esto es los ependimomas. Pueden haber ependimomas benignos o malignos. Los ependimomas benignos son aquellos que tienen un lento crecimiento, es decir, esas células van a crecer de manera más pausada, por lo tanto el paciente
al comienzo no va a tener muchos síntomas, sino los síntomas van a venir con el tiempo. Al contrario de los ependimomas malignos, que su crecimiento es acelerado y por tanto los síntomas van a venir un poco antes. Entonces, estas células ependimarias no solamente están en los ventrículos, sino también están en el conducto del epéndimo, que está acá. Es el punto central, justo donde está la conexión entre ambos cuerpos medulares. Recuerden que esta es la sustancia gris, y todo en la conexión va a haber un agujero que está en el agujero vertebral, y ahí va a estar la médula, y dentro de la médula va a estar el agujerito. Entonces, por todo ese agujero recorre el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, tanto en la médula como en los ventrículos vamos a encontrar casos de ependimomas. Este tipo de tumores van a ser van a tender a aparecer con mayor frecuencia, especialmente en el cuarto ventrículo y a nivel medular en la zona cervical y la torácica. Es por eso que en estas zonas es donde suele ocurrir más. Aparte, justo en la zona del ventrículo, del cuarto ventrículo, es donde va a tener el peor pronóstico. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los agujeros de Lurchka y de Mayende, justo donde el líquido cefalorraquídeo ingresa al espacio subaracnoideo. Entonces, como el tumor va a crecer y va a tapar esos agujeros por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, va a generar con mayor probabilidad una hidrocefalia, y peor si es un cáncer. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué tan frecuente es el ependimoma? ¿Cómo es a nivel mundial? El ependimoma no es muy tocado, debido a que no es muy frecuente encontrar ese tipo de tumores en las personas. Por eso se cataloga como un tumor de baja incidencia. Además, la OMS la caracteriza, la tacha de tener un grado 2. Adicionalmente, en Estados Unidos, 200 personas a nivel anual sufren de este tipo de cáncer. O sea, 200 comparado a la cantidad de población que tiene Estados Unidos, vemos que no es tan frecuente la enfermedad. ¿Qué más? En Perú no es tan tocado ese tema, por eso no he colocado datos. Sin embargo, la edad media donde suele aparecer ese tipo de cánceres, ese tipo de tumores, es más a los chicos, a las personas menores de 30, especialmente a los niños. En los niños tiende a crecer más, y no solamente eso, sino que el pronóstico empeora en los niños. Siguiente, por favor. En los niños menores de 3 años. Acá podemos ver un cerebro normal, como se debería ver un cerebro cualquiera común, de Diego, por ejemplo. Y aquí está el cerebro de una persona que tiene este tumor. Como vemos, el tumor aquí está en una de las zonas más frecuentes donde aparece, que es el cuarto ventrículo, ¿verdad? Y una característica importante es que la zona favorita dentro del cuarto ventrículo donde aparece este tipo de tumores es en la parte baja del cuarto ventrículo. No a nivel del acueducto de Silvio, sino más a nivel de los agujeros. Por eso es que cuando aparece acá, que es su zona favorita, tiende a formar ese colapso del líquido cefalorraquídeo. Si el tumor empieza a agrandarse poco a poco, sea benigno o maligno, justo al costado de los agujeros por donde escapa el líquido cefalorraquídeo, entonces va a tapar esos conductos y va a hacer que el líquido de acá se acumule. Y el líquido de acá junto al tumor van a estar presionando a la protuberancia, que entonces es el tronco encefálico. Y no solamente eso, sino también al cerebelo. Entonces, esto es lo que genera una presión y hace una HTA. Siguiente, por favor. Entre los tipos de yo he puesto acá tres tipos de clasificación, pero tiene muchos más el ependimoma. El ependimoma, pese a que no está hablado, tiene una clasificación muy extensa. Entonces yo me he dado como el gusto de colocar primero la clasificación por el tipo de célula, que vendría a ser un tumor benigno, que tiene un puesto diferente, y un tumor maligno que se desarrolla de manera diferente. Entonces, una manera de ver la clasificación de este ependimoma es respecto a si es benigno o no. Si es benigno, ya les he comentado que tiene un ritmo más pausado, más lento, y no se considera cáncer. Y presiona el tejido cercano sin invadirlo y sin destruirlo, solamente lo presiona.
En cambio, el tumor maligno, al contrario del benigno, no solamente crece rápidamente y presiona, sino que parte del tumor llega a desprenderse, como se mete el tejido de otro y lo destruye. Entonces, eso causa pues, un mayor deterioro y mayor gravedad de las tumores. Siguiente, por favor. Esta distribución, esta clasificación es la parte central de los ependimomas. De acá nosotros podemos saber cómo tratarlas, podemos saber también cómo se diagnostica, qué características va a tener, y de acá se desliga otros tipos de tópicos, así como la clasificación. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de clasificación. ¿Cómo se van a clasificar según los ependimomas? Según lo que hemos visto anteriormente, según si son benignos o si son malignos. Los primeros 2 grados van a ser los de tipo benignos. ¿Qué quiere decir? Van a tener un lento crecimiento y no se van a pesar de que el segundo grado dice que crecen un poco más rápido, no se les considera benignos. Perdón, no se les considera malignos, sino benignos. Tanto el grado 1 y el grado 2 son benignos y el grado 3 ya se consideran malignos, o sea, son cancerosos. Tienen la característica que hace un rato les he comentado. Un tipo de este grado es el anaplásico. No es tan frecuente, o sea, si te sale esto ya tienen que ser piña de piñas, pero no es tan frecuente. Y generalmente los que más abundan dentro de esta cantidad mínima de personas que tienen son estos dos. Siguiente, por favor. A no olvidar que los tumores de grado 1 se clasifican en el superependimoma y el ependimoma mixopapilar. Y el ependimoma mixopapilar es importante también porque es uno de los que más frecuentes se encuentra en las personas. Siguiente, por favor. Ya, acá es donde está la clasificación clínica. El anterior PPT era una clasificación respecto a si era benigno o maligno. Acá es, ok, si es benigno, ¿cómo vamos a abordarlo? ¿Cómo vamos a tratarlo? Entonces, aquí el cuadro te relaciona 2 parámetros. El primer parámetro es con respecto a la ubicación del tumor, del ependimoma. Si se encuentra dentro del cráneo o si se encuentra en el canal raquídeo, o sea, en la columna. Y la otra es con respecto a su tipo, o sea, si es maligno o si es benigno. Intersectando esos 2 parámetros, los de bajo grado que están dentro del cráneo, sí o sí tenemos que abordarlo con cirugía máxima. Y en caso de que la cirugía máxima dejara, a pesar de que, o sea, si cirugía se refiere a que extraemos el tumor, ¿verdad? Pero si dejamos restos, obviamente no se quiere eso. El objetivo de la cirugía siempre es sacar todo lo que pueda, si es posible todo. Pero hay veces donde no se puede y deja restos. Eso se llama el objetivo, o sea, el nombre por el cual se adquiere el dejar restos de tumor o sacar todo entero se llama resección. Y una resección completa es extraer totalmente el tumor, y una resección parcial es extraer parte del tumor pero no sacar todo, siempre va a quedar como algo. Entonces, en caso de aplicar una cirugía y dejar restos, o sea, si hay todavía restos, le vamos a aplicar una radioterapia en una dosis de 54 a 59 grados. ¿Qué más? También, si es que hay resección completa, o sea, si sacamos todo el tumor, ya no es necesario una radioterapia, ¿no? Y por lo tanto, ahí no más queda. Si se encuentra el tumor en el canal raquídeo, o sea, en la columna vertebral, en la médula espinal, va a abordarse de la misma manera por biopsia y primero ver si es que el paciente también tiene síntomas o no. Si no tiene síntomas, entonces solamente le aplicamos una radioterapia focal con esta dosis, ¿no? De 50 a 54 gramos. ¿Qué más? También el mixopapilar. Recordemos que el mixopapilar es un ependimoma de grado 1. Entonces es un de tipo benigno y solamente en casos excepcionales es indicada la radioterapia focal. Porque hay veces donde crece un poco y se queda ahí y el paciente, si no tiene síntomas y tampoco le afecta su vida diaria, podría la siguiente es el mixopapilar. Habíamos hablado del mixopapilar intracraneal, ahora sí se encuentra en el canal raquídeo. En el canal raquídeo, biopsia también y una radioterapia en todos los casos, ¿no? Porque hay más preponderancia de que puede haber quedado algo. Entonces, para la seguridad, la radioterapia. El anaplásico ya es el canceroso. Entonces, aquí cirugía máxima
Y radioterapia focal si no hay diseminación. Y una radioterapia craneoespinal si hay diseminación. O sea, primero se evalúa, se aplica por cirugía y después se observa, ¿hay diseminación o no hay? Si no hay, entonces una radioterapia focal porque es canceroso. Y si hay diseminación, entonces le añadimos quimioterapia, como un tratamiento adjuvante. Y si se encuentra en el canal raquídeo, entonces la radioterapia craneoespinal. Siguiente, por favor. Factores predisponentes y pronósticos del ependimoma. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué una persona puede llegar a tener ese tipo de tumor? No, revisando la literatura, no se conoce una causa exacta. Sin embargo, así como lo dijo mi compañero Diego, las personas que tienen neurofibromatosis tipo 2 tienden a desarrollar frecuentemente ese tipo de tumor. Además, si hablamos con respecto a las edades, o sea, los grupos etarios, como ya también creo que les había mencionado, los que mayor posibilidad de tener ese tumor tienen son los más chiquitos. Y lamentablemente esos más chiquitos tienen el peor pronóstico posible. Ya, a cualquier edad. Pronósticos. En cuanto a los pronósticos, ya les he comentado, los niños evolucionan peor que los adultos y hay muchos de estos tumores se forman en la fosa posterior, que ya les he comentado, más que medulares. Después, ¿qué más? El grado de la aplasia, el grado el tipo de tumor, o sea, si es benigno o maligno, influye mucho para el pronóstico. Obviamente, si es maligno, va a tener un peor pronóstico, y si es benigno, un mejor pronóstico. Los malignos suelen aparecer, si bien es cierto, o sea, los ependimomas aparecen más en el cuarto ventrículo, en el nivel cervical y torácico, los anaplásicos tienden a aparecer más en la parte supratentorial. Si recordemos, el cerebelo, en la parte superior, ahí se llama la tienda del cerebelo, también se le llama el tentorio. Entonces, encima de ese tentorio suelen ubicarse este tipo de ependimomas. Tumores medulares tienden a ser recidivas a largo plazo. Los tumores que aparecen a nivel medular podemos tratarlo, podemos abordarlo con cirugía, radioterapia y después de un tiempo vuelve otra vez a crecer ese tumor ahí. Eso pasa con los medulares. Y obviamente los malignos que tienden a hacer metástasis, ¿por qué? Porque estamos en ictiocefalorraquídeo. Entonces el ictiocefalorraquídeo va a seguir su curso y con ello va a llevarse restos de tumor y eso va a hacer que brote en otro lado. Y también la cirugía, el modo de la extracción del tumor, que se llama resección, va a significar mucho para el pronóstico. Si es de 100%, o sea, una resección total, o en mayor cantidad, va a haber mucho mejor pronóstico que una resección. Siguiente, por favor. Signos y síntomas del ependimoma. Esto tiene que ver ya con lo que les había explicado, de que frecuentemente los ependimomas se producen más, se generan más en el cuarto ventrículo y generalmente los vemos un niño porque se forma más en niños y la cabeza es hinchada. ¿Por qué? Porque efectivamente la hidrocefalia es producto del ependimoma. Acá vemos, miren, un ependimoma a nivel medular, acuérdense que tiene más probabilidades de ser recidivas. Y obviamente todo esto induce el vómito. ¿Por qué induce el vómito? Porque como el tumor está ubicado a nivel ventricular y está presionando la parte posterior del tubo, de la protuberancia anular, que es el tronco encefálico, va a presionar más exactamente en una zona, que es el ángulo pontocerebeloso. Este ángulo acá pasa desde arterias como la aiga y la pica hasta nervios craneales como el trigémino, que es el 5, el abduces, el facial, el vesíbulo coclear. Entonces el vesíbulo coclear tiene una función, tanto se le dice auditiva porque tiene relación con la cóclea, pero también con la parte del equilibrio. Entonces, ¿qué hace el paciente? Se encuentra más mareado. También el facial tiene una función motora con respecto a los músculos de la cara. Entonces, también va a tener dificultad a hacer algunos gestos. Y bueno, ¿qué más? También los ependimomas, los supratentoriales, van a tener mayor probabilidad de hacer hipertensión intracraneal.
con dolor de cabeza, vómitos, náuseas y deterioro cognitivo, justamente por esto. Siguiente, por favor. Detección y diagnóstico. ¿Cómo se puede ver si un paciente tiene o no este tipo de tumor? Los dos métodos de diagnóstico por imagen más frecuentes en ese tipo de tumor son la resonancia y la tomografía computada. Se prefiere la resonancia porque la resonancia, a diferencia de la tomografía computada, acordemos que estamos hablando de partes blandas y la tomografía computada no nos va a poder discriminar tanto como lo haría una resonancia magnética. Y no solamente eso, sino la resonancia magnética me puede dar hasta la composición, de qué está hecho. Hay algunos tumores que incluso dentro del mismo tumor tienen sangrados, tienen calcificaciones, y eso se va a poder ver mucho mejor por resonancia magnética, en la T2 especialmente. Entonces, una característica importante del ependimoma es que tiene captación variable de gadolinio. Recordemos que el gadolinio solamente pintaba los tejidos patológicos, los tejidos cuyas barreras hematoencefálicas han sido dañadas. Sin embargo, en este tipo de tumor, no siempre va a pintar de gadolinio. Entonces, es una característica importante que hay que resaltar. Y son bien circunscritos en el caso de los benignos, y los malignos también tienden a ser inicialmente bien diferenciados, bien delineados. Sin embargo, después ya por su propia malignidad se empiezan a discurrir y a desplegarse, se separan y se empiezan a ver. ¿Qué más? En la región supratentorial suelen aparecer con áreas quísticas. También, como ya les había mencionado, el tumor a veces puede aparecer con un sangrado interno o calcificaciones, tanto dentro como alrededor, como una corona. ¿Qué más? La mayoría de ependimomas mixopapilares tienen captación homogénea y datos adicionales. Después de una cirugía intracraneal, dentro de las primeras 24 horas, es recomendable hacerle un examen de resonancia para ver si ha quedado restos. Y de esta manera, tratar de intervenirlo o tomar una decisión más rápida posible para evitar su complicación. Y acá es lo que debemos recordar siempre, que es importante, que si bien la resonancia magnética y la tomografía computada sugieren, o sea, se puede notar que tal vez en un tumor, en el cuarto ventrículo, haya ependimoma, no, solamente sugieren, o sea, te pueden dar una idea de que podría ser un ependimoma, pero el que te da la certeza de que es un ependimoma es una resección quirúrgica, o sea, la cirugía. Siguiente, por favor. Siguiente. Tratamiento, ¿cómo tratamos un ependimoma? Ya hemos visto el diagnóstico, ya hemos visto la clasificación. ¿Cómo vamos a tratar a un ependimoma? Principalmente hemos hablado en la clasificación clínica, se va a tratar de la cirugía. La cirugía va a ser la mejor opción para tratar, es el tratamiento principal, es lo mejor de lo mejor. Sin embargo, como ya hemos comentado, no siempre la resección va a ser total, va a ser parcial también. Entonces, justo en esto va a entrar la radioterapia, nuestro curso. Aquí la radioterapia va a servir como un tratamiento adyuvante, un tratamiento colaborativo que va a tratar de solucionar ese problema. Entonces en cirugía vamos a tener que, cuando hablamos de cirugía podemos verlo de dos distintas maneras. De los ependimomas intracraneales y los ependimomas medulares, o del canal raquídeo. Entonces, en cuanto a la cirugía de los ependimomas intracraneales, se va a tratar de lograr la máxima resección tumoral posible, o sea, tratar de sacar todo el tumor posible y confirmar si es efectivamente un ependimoma. En caso, la resección completa, o sea, la extracción total del tumor, solo se va a conseguir, es un poco los casos, generalmente suele quedar uno que otro resto, entonces por eso colocaba acá para los 60 casos. ¿Ya? Los ependimomas del canal raquídeo generan, ¿qué producen? Generan déficit neurológico, hay que evaluar esto. También algunos pacientes desde ya vienen al hospital ya con este déficit, entonces hay que evaluar este déficit neurológico y planificar si va a una cirugía, en este caso sí. Siguiente, por favor. Entonces ya hemos visto una mirada general de la cirugía, ahora vamos a ver cómo la radioterapia va a ayudar a como una terapia adyuvante.
La mayoría de casos para tratar ependimomas dentro de la radioterapia debe ser focal. Cuando hay alguna enfermedad residual, debemos aplicar ese tipo de dosis, entre 54 y 59 a 59.4 Grays, en fracciones de 1.8 Grays al día. El CTB también va a ser de 1 centímetro alrededor de la cavidad quirúrgica, y para la planificación es suma importancia hacer estas dos sumas de imagen. O sea, toma una resonancia con una potenciación de T1 con medolinio y una T2, y veo también la unión, y eso me va a dar un resultado. Ahora, estas imágenes las comparo también con las imágenes pre y postoperatorias para ver cómo está evolucionando el tumor y para ver también ¿qué más? También el PTB, el volumen blanco de planificación, está en relación a las incertidumbres y errores de posicionamiento. Hay veces donde ocurre ese tipo de errores y no se puede calcular muy bien la dosimetría. Entonces, en este caso, se aconseja valorar muy bien la ASR. ¿Qué son las SRS? SRS es la radioterapia estereotáxica, ¿no? La radioterapia, que va a utilizar altas dosis y va a evitar lo bueno de la radiocirugía es que aumenta la dosis en el tumor y alrededor del tejido sano es la menos afectada, llega a menos dosis ahí. Entonces va a ser lo bueno. Cuando la resección es completa, la radioterapia no se indica, porque si ya está extraída todo el tumor, ya no es necesario la radioterapia. Estos son ependimomas intracraneales. También hay en el canal raquídeo, como hemos dicho, y cuando hay ependimomas en el canal raquídeo, la radioterapia puede estar indicada, pero solamente en casos donde tiene sintomatología, ¿no? Acá he puesto solo en casos donde no hay sintomatología de infección neurológica. He encontrado varias ocasiones, pero he colocado una de las que podría ser característica. Después, la dosis que se va a utilizar en este tipo de ependimomas en el canal nodular es 50,4 Grays en 28 fracciones. Y esta se va a cuidar, vamos a utilizar una dosis cuidando los límites de colapso de la médula. En cuanto a los ependimomas mixonopilares, recordemos que es una benigna, se hicieron estudios y se utiliza ahora actualmente 50 Grays, por encima de 50 Grays, ¿no? Y fue significativo porque se controló muy bien y los factores que se tomaron en cuenta para usar este tipo de dosimetría es el tamaño del tumor y los síntomas de inicio. O sea, si es que los síntomas eran muy graves y eran muy colapsantes para el paciente, entonces se aplicaba este tipo de tumor. Por acuérdense que es una benigna. Los ependimomas anaplásticos son los peligrosos, los cánceres. Son poco frecuentes, que se hayan comentado, y se benefician porque como son muy peligrosos, muy invasivos, hay un esquema similar que se copia, que se trae del tratamiento del neuroblastoma. Eso de ahí se aplica. ¿De qué se trata? Se trata de aplicar quimioterapia tipo sándwich, de la radioterapia cranioespinal y de la sobreimpresión hasta los extractos del tumor primario. Si es que le hacemos una resonancia magnética de la médula espinal y sale negativa, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay células tumorales en el tejido cefalorraquídeo, entonces eliminamos la radioterapia cranioespinal, como ahí dice. Siguiente, por favor. Cuando nosotros vamos a tratar al paciente, le estamos tratando con radiación ionizante. Entonces, definitivamente, y es radioterapia, o sea, son dosis un poco elevadas. Entonces, van a haber sí o sí efectos secundarios. ¿Ya? Con sí o sí me refiero a que se ha estudiado y se ha visto que en algunos casos puede aparecer efectos secundarios. Sin embargo, en la actualidad, conforme fue pasando los años, tanto en las técnicas de IMRT, LIMA, 3D, la dosimetría ha ido mejorando de tal manera que se atiende mejor a esos tumores con efectos secundarios más improbables. O sea, cada vez hay menos posibilidad de que aparezcan efectos secundarios y si aparecen no son tan fatales. Entonces, por ejemplo, en los efectos agudos, a temprano tiempo, podemos ver el efecto de alopecia, que es la caída del cabello justo en la zona delimitada por donde recibió el tratamiento, por donde ingresaron los tumores.
La alopecia es temporal, es decir, después de un tiempo vuelve a crecer el pelo, pero ya no de la misma textura, sino más delgado, más frágil, a romperse. ¿Qué más? La epitelitis, que hace referencia a que la zona donde se ha irradiado se pone roja, se irrita, se irritada, te duele. Entonces, acá como podemos ver, no sé si se ve muy bien, pero acá he puesto un ejemplo de una persona que recibe tratamiento y va a tener alopecia, como ya he mencionado, y la piel roja. Otros tipos de efectos secundarios van a ser los dolores de cabeza, náuseas, vómitos, molestias en los oídos, como que ruido que hace. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los efectos, hemos visto los efectos agudos, ahora los efectos tardíos, a largo plazo. A largo plazo vamos a tener las alteraciones cognitivas, pérdida de la memoria, dificultad para concentrarse, cambios de carácter. Esas alteraciones pueden ser de baja intensidad hasta un poco más complicadas. ¿Qué más vamos a tener? Como estamos tratando con radiación ionizante, esta radiación va a hacer que posiblemente, en caso seas muy salado, otra vez te crezca un tumor. Entonces, ese segundo tumor, si es maligno, va a tender a ser otra vez, o sea, si vienes para tratarte y por la radiación ionizante de esta piña, que después de algunos años se vuelve a crecer un tumor, y ese tumor empieza a propagarse dentro del cuerpo. Entonces, estos son unos efectos tardíos que son muy improbables que aparezcan, pero que pueden aparecer. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el proceso del paciente en radioterapia. ¿Cómo es el transcurso del paciente desde que llega al hospital? ¿Cómo llega a ser tratado? Siguiente, por favor. Vamos a recordar un poco todo lo que se hablaba, ¿ya? Un break. Sí, de un break.